presidente. El siguiente punto es, esto lo iba a plantear ayer del pulso de la salud, pero de todos modos sigue siendo un tema importante, que en una comunidad en el municipio de Santa María Chilchotla, en Oaxaca. La comunidad se llama Loma Alta, con 500 habitantes aproximadamente, la mayoría incluso habla mixteco, y no han llegado las vacunas aquí. De hecho, esta información es parte también de migrantes originarios de esta comunidad, donde están en contacto con sus familias, su gente, y no ha llegado. Para llegar aquí, de acuerdo a lo que me describen, es por la presa Miguel Alemán, y en lancha se hacen 2 horas del lado de Temazcal, Oaxaca, o 1 hora de otro extremo para llegar a esta comunidad. Es una de las complicaciones. Incluso el hospital más cercano comentan que es a 4 horas en autobús y casi no hay transporte tampoco terrestre para llegar al. Entonces hay una situación ahí que sí le preguntaría si se pudiera atender en el tema de las vacunas y por supuesto de todo el programa, el sistema que usted ha estado impulsando. Y por último ya el preguntarle, mire presidente, yo hace unos días recibí la respuesta de un documento que pedí en la plataforma de transparencia. Este documento yo lo pedí a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a propósito precisamente de lo de la aprobación ayer en el Senado, de la ampliación de la actuación de las Fuerzas Armadas, que ya ha sido votado favorablemente. Y en este contexto, pues hemos preguntado también información, porque en la época de Felipe Calderón, el mando civil, como usted dice, que le pidió a la Sedena, hiciera un documento operativo para actuar en temas de seguridad, saltándose la Constitución, muy por el contrario de lo que hemos visto el día de ayer y todas estas semanas, meses. Ahí simplemente le pidió Calderón a la Sedena, en ese entonces Guillermo Galván, al general, que hiciera un documento para operar la seguridad pública y que entrara en el tema del combate, de la guerra, como él lo decía, contra los narcotraficantes. Ese documento se encuentra en Sedena y de hecho se empezó a operar en el 2007, de acuerdo incluso esto se llegó a publicar parte hace años. Yo lo recuperé a partir de todo esto que he estado revisando, en qué se basaba Calderón para operar con el ejército. Y ellos se basaron en una directiva, así le llaman al documento, una directiva operativa por parte de los elementos militares, en los que le voy a decir parte de lo que describe en este documento. Ir contra el enemigo, con esas palabras, desarrollar esquemas de combate, o sea, se habla en términos completamente de guerra, apoyarse en tropas amigas, tener amplia libertad e iniciativa para actuar, disponer del mayor fuego posible para arremeter contra blancos fijados por la visión presidencial, textual, y hostigar, capturar o neutralizar al enemigo. Así el mando civil obligó, y este documento se encuentra en Sedena. Lo he solicitado, pero me respondieron, acá está la respuesta a la petición, presidente, que está bajo reserva y que en un par de años quizá se libere. Preguntarle primero si usted conoce este documento donde se saltaba la Constitución, donde se saltaban cualquier tipo de leyes, y Calderón prácticamente sometió al ejército para que actuara al margen de la ley. Preguntarle si conoce este documento y si pudiéramos accesar a él, ya que ha pasado. De hecho, este documento fue para operar en el ejército del 2007 al 2012, en el periodo precisamente de Calderón. Y bueno, pues aquí tengo ya la respuesta. Aquí está el documento respondido por el responsable, pues correspondiente de la Sedena. Esas serían mis preguntas para finalizar, presidente. Sí, lo de la presa de Temazcal, vamos a ver qué comunidad, porque en efecto ahí se llega en lancha, hay que atravesar toda la presa y hay municipios de Oaxaca, ahí está Tenango y está también, son límites con Veracruz, ¿sí? Es Tierra Blanca, Temazcal, ¿sí? Tuxtepec, pero hay que ver, sí hemos estado en todas las comunidades, ¿eh? Nos ha ayudado precisamente la Secretaría de la Defensa, pero vamos a ver, por favor, sobre lo de la comunidad y para la vacunación. Gracias. Otro, a ver si ya se cumple el periodo y se entrega el documento, pero eso
era lo que predominaba. Y la verdad, los secretarios de la Defensa, tanto de Calderón como del licenciado Peña, presidente Peña, estaban pidiendo que se reformara la Constitución. Aquí vimos una entrevista del general Galván hablando de que estaban conscientes de que actuaban sin fundamento constitucional. Y el general Cienfuegos también planteó, yo recuerdo, como 2 o 3 veces que había que llevar a cabo la reforma constitucional porque actuaron en los 2 sexenios violando la Constitución, los 2 sexenios. Por eso es increíble que ahora había oposición a que se reformara la Constitución para que legalmente se cuente con el apoyo de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública. Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos. Más bien reitero de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora, bueno, como lo muestra ese documento, ahora no solo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque pasa esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma constitucional y requiere de las 2/3 partes de la votación. Por eso los votos fueron, creo que 84 contra 40 y 87 contra 40 o sea que fueron 3 votos los que decidieron, 87 contra 40, porque se requiere para una reforma constitucional, esto es importante, no es la mitad más 1, no es mayoría simple. Y agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia. A partir de que la paz es fruto de la justicia, lo que estamos haciendo es atender al pueblo, atender a los jóvenes, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo, aumentar los salarios, que se moralice la vida pública, que se purifique la vida pública, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo más importante, que no se desintegren las familias, que no se le dé la espalda a los jóvenes, que nunca más se les vuelva a llamar ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan y que se les margine. Ahí está nuestra estrategia, eso es lo fundamental. Pero también nos sirve esto, porque ya nos encontramos bandas que tienen armamentos, que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos, porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas. Cualquiera puede comprar en un supermercado una arma de alto calibre. Entonces, sí necesitamos pues, el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí se requiere que, sin violar derechos humanos, pues sumemos a todas las corporaciones con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, más la Guardia Nacional, son alrededor de 500,000 elementos para proteger al pueblo. Cuando llegamos, nada más podíamos legalmente contar con los 40,000 elementos de la Policía Federal, que estaba echada a perder, podrida, era lo único. Ahora no, ahora aun cuando se están atendiendo las causas, también se cuenta con estas corporaciones juntas que están trabajando de manera coordinada, con perseverancia, con profesionalismo. Imagínense, ya vamos a tener cerca de 300 cuarteles de la Guardia Nacional terminados y vamos a terminar el gobierno con 500. Van a ser 150,000 elementos de la Guardia Nacional, más Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la Secretaría de Marina,
con la Secretaría de la Defensa. Entonces vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad, y hacia adelante va a ayudar mucho. Entonces agradecerle a los senadores, ¿sí?, porque también hicieron a un lado la politiquería. En otros casos, pues prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la molestia que les causa la transformación, porque son muy retrógradas, muy reaccionarios, muy conservadores. Pero decía Juárez que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Entonces ahora sí nos vamos.